Señora, ¿cómo le va? Silvia, bienvenida. Muy bien, Pablo. Muchas gracias por invitarme. La misma pregunta. Bonadío, fuera de Otesur, se transforma en otro símbolo. Sí, y creo que él no lo buscó, por cierto. Él hubiera querido continuar con la investigación, con la causa que la estaba llevando adelante con mucha responsabilidad, pero bueno, tampoco se puede callar. De la dama del PRO en la provincia de Buenos Aires, a la dama, y ya vamos a hablar de justicia, a la dama peronista que tiene que luchar con el mote de gorila. ¿Es así? Sí, sí, la verdad que Pero no te me la importa banco, mucho, me la banco. Como buena peronista te lo bancás. Sí, la verdad que los peronistas bancamos en general más que... No. Lo que quiero decir es que no me parece un libro gorila porque... Digamos, así como estamos acostumbrados a poner contexto a Perón y al peronismo original y a explicar, bueno, por qué fue más o menos autoritario, lo que yo quise es también poner contexto para la Unión Democrática, que se entienda por qué actuó como actuó. Y porque finalmente la Unión Democrática son argentinos, los peronistas son argentinos, los kirchneristas son argentinos, los no kirchneristas también, los progresistas, los conservadores, es decir, argentinos somos todos. Y me parece que, digamos, no hay que estigmatizar. Los dos grandes aportes me da la sensación, y yo no soy quien para decirlo, lo digo simplemente como un humilde lector, apasionado por los temas del ¿Sos peronismo. apasionado? Sí, en todo. Pero es lo que has contribuido a retratar o a desnudar, en todo caso, los mecanismos del relato. Lo hiciste cuando redescubriste a Apple, ¿no? A Raúl Apple, como el inventor del peronismo, de alguna manera, y ahora complementás ahora con el relato peronista, y a contracorriente y políticamente incorrecto, a los peronistas que no están con el kirchnerismo le decís, no se equivoquen. El kirchnerismo es peronismo de manual de la primera era, de la primera parte. Sí, les molesta muchísimo. Sí, por supuesto. Estoy convencida de eso. No hay nada que sea parecido más al peronismo original que el kirchnerismo, que estos 12 años de kirchnerismo. Haceme el puente para hablar ahora de la justicia con nuestros invitados. La cooptación de la justicia. Esto de que al enemigo ni justicia. ¿Es raro? Digamos, es antinatural en el kirchnerismo. Lo primero que hizo Juan Domingo Perón cuando llegó al gobierno fue armar una comisión para juzgar a la Corte Suprema con una falacia, no quiero profundizar, podríamos hacerlo. Puso a un joven diputado, tenía 26 años, Rodolfo Decker, diputado por la Capital Federal, cuando estuvo a cargo de esa comisión de juicio político que juzgó a la Corte Suprema de la Nación, que hizo una Corte Suprema absolutamente adicta al peronismo. Lo digo también el tema, resalto lo de los 26 años, porque muchas veces ahora... Claro, hay muchos peronistas no kirchneristas que se rasgan las vestiduras. ¡Oh, horror! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se le da tanto poder a jóvenes sin experiencia política? También lo hizo Juan Domingo Perón. Bueno, bien, estamos acá conversando con dos periodistas que han escrito dos libros valientes. ¿Por qué? Por el planteo. Creo que a veces el oficio de... periodista, escritor, ensayista, nos lleva siempre por una agradable temeridad, ¿no? Una agraciada temeridad. Muchas veces uno no toma nota de las cosas que dice o que hace o que escribe. ¿Por qué decís que fue un asesinato? Yo lo que hago es agarrar una teoría, una hipótesis de asesinato y escribir un libro en base a eso. Yo hoy veo que la justicia no está tomando en cuenta el asesinato, no se está investigando. La fiscal Fein hoy no investiga un posible asesinato. Entonces lo que yo hago en el libro, a través de todo lo que pasé en el caso, investigando un poco el caso, investigando todo lo que sucedió en la investigación, con las pericias, con las cosas que se fueron dando, totalmente sospechosas, armo una hipótesis sobre un asesinato, el asesinato del fiscal mismo. Lo que yo creo personalmente que pasó en este caso. Y el suicidado es justo esa figura ambigua. Exactamente. Porque ¿cuándo escribiste el libro? ¿Cuándo lo terminaste? El libro se fue escribiendo con el caso mismo. Sí. O sea, mientras el caso avanzaba, yo iba escribiendo el libro.
Está bien, pero si la justicia decía fue un suicidio... Mira, antes de las pericias, nosotros más o menos, los periodistas ya sabíamos qué iban a decir las pericias, qué iban a decir los estudios que iban a hacer los médicos. Más o menos ya teníamos un camino marcado de la justicia. Entonces, ya con todo eso fui escribiendo el libro y fui marcando mi hipótesis sobre el asesinato de Nisman. ¿La hipótesis del asesinato incluye hipótesis sobre los autores? No exactamente quién, pero sí desde dónde se marca este asesinato. Recordemos que Nisman está en una investigación muy pesada contra Cristina Fernández de Kirchner, contra Timerman, contra el Cuervo Larroque, contra Delia. Entonces hay muchos, está Yusuf Khalil involucrado, está Mohsen Rabbani, que es uno de los supuestos autores del atentado a Lamia. Entonces lo que uno intuye es que esta muerte de Nisman tiene algún tipo de relación con esta denuncia que estaba llevando a cabo contra la presidenta. Ahora, Gabriel, los fiscales promovieron investigación sobre lo que Nisman quería investigar. Sí. No. Un grupo de jueces dijeron no hay nada que investigar porque la denuncia casi es un invento sin pruebas. 40.000 escuchas que determinan que hay una especie de conspiración bastante clara entre Yusuf Khalil, entre Mohsen Rabbani, entre Delia, y estas escuchas no son tomarse en cuenta. Estas escuchas parece que son una mentira, son gente mandándose la parte de qué tan cerca están del poder. Y lo que necesitamos con democracia es que este caso se investigue, que la denuncia de Nisman no muera con Nisman, que la denuncia de Nisman sea investigada y determine el Poder Judicial si es verdadera o no. No que se corte antes de ser investigada, no que se corte antes de que se investigue realmente el caso. Silvia, ¿le puedo hacer una pregunta? Por favor, señora. ¿Qué opinión, qué relación tenés con periodistas militantes? Mala, muy mala. Más ayudando a Damián Páchara a escapar, que estaba en el Buenos Aires Herald. Fuimos muy atacados los dos, también Adrián Bono de Infobae, y es malísimo. La verdad que es malísimo. Porque qué importante que en estos años, donde fue tan atacado el periodismo independiente y que está dominado por el periodismo militante, siga habiendo periodistas jóvenes realmente que investigan, que trabajen, que apuestan. En este caso, además, es una investigación y una producción absolutamente propia. Y ahora yo te pregunto a vos, ya con algunos... Me da optimismo, eso quiero transmitir. Con algunas batallas más dadas, algunas canas. Algunas batallitas más. ¿Cuál es tu relación con ese otro mundo, ¿no? Esos lados de la grieta, diría la Nata? La verdad que no tengo mucha relación tampoco, lamentablemente. Muchos antes compartíamos redacciones, por supuesto. El otro día con otras colegas hablábamos particularmente de una colega que hoy dirige una radio oficialista. Las cosas que dice, las cosas que hace, no la quiero mencionar, no viene a cuento, pero nos preguntábamos qué será después, ¿no? Después del 10 de diciembre del 2015. ¿Dónde irán? ¿Qué harán? ¿Qué dirán? Cuando decidiste escribir el relato peronista, duplicaste la apuesta de tu primer libro, El inventor del peronismo. Sí. Es como que sentías que te habías quedado corta, que no habías denunciado todo lo que denunciaste. Pones al descubierto, hablás sobre el peronismo. Es como Rainer María Rilke, que le decía en cartas a un joven poeta, le recomendaba a los poetas, miren, no escriban del amor, porque sobre el amor escriben... ¿Qué se puede decir de original sobre el amor? Y sin embargo te metiste con el peronismo y les recordaste a muchos que había fascismo allí. Sí, además creo que si bien hay mucha investigación que yo junto en este libro, en el relato peronista, que está suelta en varios libros, tal vez no estaba toda junta y además, por supuesto, incorporó documentación inédita, básicamente los diarios de los países vecinos en ese periodo del 43 al 55, Uruguay, Brasil y Chile, que me parece que realmente es un gran aporte en materia de documentación que está ahí para todo el mundo, obviamente. Yo creo que sí, me habían quedado muchas cosas en el tintero, no las sabía cuando hice el libro de Apol, la biografía de Raúl Lapol, el secretario de Medios de Juan Domingo Perón,
Es un proceso, digamos, ¿no? Si yo veo el primer libro que escribí sobre peronismo, que fue sobre la derrota del peronismo en 1983, hace 30 años escribí ese libro, en 1985 hasta ahora, bueno, en los distintos etapas que he escrito libros siempre sobre peronismo, bueno, hay un proceso, no sé si una evolución o una involución, qué sé yo, cada uno lo dirá. Lo que hay, sinceramente, es una búsqueda por no callarme nada de lo que veo. El mismo Mariano Grondona pedía hacer digamos, hablar con sinceridad, digamos, no oculté nada, no, digamos, si bien más de una vez temí hasta quedarme sin amigos, porque obviamente tengo muchos amigos peronistas, la mayoría de mis amigos son peronistas, tenía una necesidad vital de escribir todo lo que iba viendo, las conclusiones que iba sacando a partir de las investigaciones que iba haciendo. Centro Cultural Néstor Kirchner, Tecnópolis. En su momento, Raúl Apol techó la peatonal Florida, sí, la calle Florida. Sí, durante 15 días la techó, hizo digamos, mostró las realizaciones del peronismo, del segundo... Techando la calle Florida. Sí, techó. Piense, techar la calle Florida hoy. Sí, sí. ¿No? Y también para que tuviera un efecto así, digamos, de que la gente mirara la calle, digamos, mirara desde abajo las realizaciones. Bien, uno piensa, en aquel tiempo, Mussolini, Hitler, el comunismo, digamos, los totalitarismos exhibían ese poder simbólico formidable. Ahora estamos en el siglo XXI, ¿no? Sí, sí. Como conclusión de esa trayectoria, ¿por qué crees en la reincidencia formidable, tan explícita, en este tipo de peronismo, ¿no? que ha reinventado el kirchnerismo? Bueno, evidentemente es algo que nos pasa como argentinos, o sea, no es algo que viene de Marte, digamos, es algo que nos pasa, es algo que tenemos que también ver, que analizar, que ver qué es lo que está pasando, y también me parece que, digamos, no es tampoco solo del peronismo, ha pasado en otras etapas de la historia argentina. Están estas dos grandes tendencias, ¿no? Una tendencia autoritaria, centralista, populista, podríamos decir hoy, y una tendencia federal, liberal, digamos, republicana, con sus más y sus menos en ambos casos, ¿no? Es decir, ninguno de estas dos tendencias que cruzan toda la historia argentina son perfectas. Lo que sí me parece importante aceptar es que existen las dos, que tenemos que aprender de las dos, que tienen que complementarse y mezclarse las dos, que todos tenemos que convivir, todos somos argentinos y no nos tenemos que estigmatizar y tenemos que aprender. Como yo vengo del peronismo, lo que yo no podía creer es cómo nosotros los peronistas hacíamos ese daño. Yo pensé que éramos los buenos de la película. Cuando yo me di cuenta que no éramos los buenos de la película, la verdad que lo viví con culpa y tuve una gran necesidad de explicarlo. Otros que se dediquen a explicar otras cosas. Yo explico lo que me parece que es mi obligación, pero sobre todo con humildad, digamos, y con aceptación del otro. Gracias a ambos. Gabriel, Silvia. Gracias. Un placer. 2 librazos, así lo voy a decir en cordobés. 2 librazos. El relato peronista y Suicidado.